La vida de Jesucristo y su Santísima Madre, desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José, según las visiones de la beata Ana Catalina de Emmerich. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a la hora que escuchéis este podcast. Como os prometí ayer, hoy nos narro los siguientes 3 capítulos que anteceden ya a la venida de San Juan Bautista. La ciudad de Jerusalén. Hoy al mediodía he visto llegar la comitiva que acompañaba a María al templo de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad extraña. No hay que pensar que sea como una de nuestras ciudades, con tanta gente en las calles. Muchas calles bajas y altas corren alrededor de los muros de la ciudad y no tienen salida ni puertas. Las casas de las alturas, detrás de las murallas, están orientadas hacia el otro lado, pues se han edificado barrios distintos y se han formado nuevas crestas de colinas, y los antiguos muros quedaron allí. Muchas veces se ven en las calles de los valles sobreedificadas con sólidas bóvedas. Las casas tienen sus patios y piezas orientadas hacia el interior. Hacia la calle solo hay puertas y terrazas sobre los muros. Generalmente las casas son cerradas. Cuando la gente no va a las plazas o mercados o al templo, están generalmente entretenidas en el interior de sus casas. Hay silencio en las calles, fuera de los lugares de mercado o de ciertos palacios, donde se ve ir y venir a soldados y viajeros. En ciertos días, en que están casi todos en el templo, las calles parecen como muertas. A causa de las calles solitarias, de los profundos valles y de la costumbre de permanecer la gente en sus casas, es que Jesús podía ir y venir con sus discípulos sin ser molestado. Por lo general, falta agua en la ciudad. Frecuentemente se ven edificios altos a donde es llevada y torres hacia las cuales es bombeada el agua. El templo se tiene mucho cuidado con el agua, porque hay que purificar muchos vasos y lavar las ropas sacerdotales. Se ven grandes maquinarias y artefactos para bombear el agua a los lugares elevados. Hay muchos mercaderes y vendedores en la ciudad. Están casi siempre en los mercados o en lugares abiertos bajo tiendas de campañas. Veo, por ejemplo, no lejos de la puerta de las ovejas, a mucha gente que negocia con alhajas, oro, objetos brillantes y piedras preciosas. Las casitas que habitan son muy livianas, pero sólidas, de color pardo, como si estuviesen cubiertas con pez o betún. Adentro hacen sus negocios. Entre una tienda y otra están extendidas lonas, debajo de las cuales muestran sus mercaderías. Hay, sin embargo, otras partes de la ciudad donde hay mayor movimiento y se ven gentes que van y vienen cerca de ciertos palacios. Comparada a Jerusalén con la Roma antigua que he visto, esta ciudad era mucho más bulliciosa en las calles, tenía aspecto más agradable y no era tan desigual ni empinada. La montaña sobre la cual se halla el templo está rodeada, por el lado en que la pendiente es más suave, de casas que forman varias calles detrás de espesos muros. Estas casas están construidas sobre terrazas colocadas unas sobre otras. Allí viven los sacerdotes y los servidores subalternos del templo, que hacen trabajos más rudos, como la limpieza de los fosos, donde se echan los desperdicios provenientes de los sacrificios de animales. Hay un costado norte, creo, donde la montaña del templo es muy escarpada. En todo lo alto, alrededor de la cumbre, se halla una zona verde formada por pequeños jardines, pertenecientes a los sacerdotes. Aún en tiempos de Jesucristo se trabajaba siempre en alguna parte del templo. Este trabajo no cesaba nunca. En la montaña del templo había mucho mineral, que se fue sacando y empleando en la construcción del mismo edificio. Debajo del templo hay fosos y lugares donde funden el metal. No pude encontrar en este gran templo un lugar donde poder rezar a gusto. Todo el edificio es admirablemente macizo, alto y sólido. Los numerosos patios son estrechos y sombríos, llenos de andamios y de asientos. Cuando hay mucha gente, causa miedo encontrarse apretado entre los espesos muros y las gruesas columnas.
Tampoco me gustan los continuos sacrificios y la sangre derramada en abundancia, a pesar de que esto se hace con orden e increíble limpieza. Hacía mucho tiempo que no había visto con tanta claridad como hoy los edificios, los caminos y los pasajes. Pero son tantas cosas las que hay aquí que me es imposible describirlas con detalle. Los viajeros llegaron con la pequeña María por el norte, a Jerusalén. Con todo, no entraron por ese lado, sino que dieron la vuelta alrededor de la ciudad hasta el muro oriental, siguiendo una parte del valle de Josafat, dejando a la izquierda el monte de los Olivos y el camino de Betania. Entraron en la ciudad por la puerta de las ovejas, que conducía al mercado de las bestias. No lejos de esta puerta hay un estanque donde se lava por primera vez las ovejas destinadas al sacrificio. No es esta la piscina de Beseda. La comitiva, después de haber entrado en la ciudad, torció de nuevo a la derecha y entró en otra barriada, siguiendo un largo valle interno dominado de un lado por las altas murallas de una zona más elevada de la ciudad, llegando a la parte occidental, en los alrededores del mercado de los peces, donde se halla la casa paterna de Zacarías de Hebrón. Se encontraba allí un hombre de avanzada edad, creo que era el hermano de su padre. Zacarías solía volver a casa después de haber cumplido su servicio en el templo. En esos días se encontraba en la ciudad y, habiendo acabado su tiempo de servicio, quería quedarse solo unos días en Jerusalén para asistir a la entrada de María al templo. Al llegar la comitiva, Zacarías no se encontraba allí. En la casa se hallaban presentes otros parientes de los contornos de Belén y de Hebrón, entre ellos 2 hijas de la hermana de Isabel. Isabel tampoco se encontraba allí en ese momento. Estas personas se habían adelantado para recibir a los caminantes hasta un cuarto de legua por el camino del valle. Varias jóvenes los acompañaban llevando guirnaldas y ramas de árboles. Los caminantes fueron recibidos con demostraciones de contento y conducidos hasta la casa de Zacarías, donde se festejó la llegada. Se les ofreció refrescos y todos se prepararon para llevarlos a una posada contigua al templo, donde los forasteros se hospedan los días de fiesta. Los animales que Joaquín había destinado para el sacrificio habían sido conducidos ya desde los alrededores de la plaza del ganado a los establos situados cerca de esta casa. Zacarías acudió también para guiar a la comitiva desde la casa paterna hasta la posada. Pusieron a la pequeña María su segundo vestidito de ceremonias, con el velo celeste. Todos se pusieron en marcha, formando una ordenada procesión. Zacarías iba adelante con Joaquín y Ana, luego la niña María rodeada de 4 niñas vestidas de blanco, y las otras chicas con sus padres cerraban la marcha. Anduvieron por varias calles y pasaron delante del palacio de Herodes y de la casa donde más tarde habitó Pilatos. Se dirigieron hacia el ángulo noreste del templo, dejando atrás la fortaleza Antonia, edificio muy alto, situado al noroeste. Subieron por unos escalones abiertos en una muralla alta. La pequeña María subió sola, con alegre prisa, sin permitir que nadie la ayudara. Todos la miraban con asombro. La casa donde se alojaron era una posada para días de fiesta situada a corta distancia del mercado del ganado. Había varias posadas de este género alrededor del templo, y Zacarías había alquilado una. Era un gran edificio con 4 galerías en torno de un patio extenso. En las galerías se hallaban los dormitorios, así como largas mesas muy bajas. Había una sala espaciosa y un hogar para la cocina. El patio para los animales enviados por Zacarías estaba muy cerca. A ambos lados del edificio habitaban los servidores del templo que se ocupaban de los sacrificios. Al entrar los forasteros se les lavaron los pies, como se hacía con los caminantes. Los de los hombres fueron lavados por hombres y mujeres hicieron este servicio con las mujeres. Entraron luego en una sala en medio de la cual se hallaba suspendida una gran lámpara de varios brazos sobre un depósito de bronce lleno de agua, donde se lavaron la cara y las manos. Cuando hubieron quitado la carga al asno de Joaquín, un sirviente lo llevó a la cuadra. Joaquín había dicho que sacrificaría y siguió a los seguidores del templo hasta el sitio donde se hallaban los animales,
a los cuales examinaron. Joaquín y Ana se dirigieron luego con María a la habitación de los sacerdotes, situada más arriba. Aquí la niña María, como elevada por el espíritu interior, subió ligerísimamente los escalones con un impulso extraordinario. Los dos sacerdotes que se hallaban en la casa lo recibieron con grandes muestras de amistad. Uno era anciano y el otro más joven. Los dos habían asistido al examen de la niña en Nazaret y esperaban su llegada. Después de haber conversado del viaje y de la próxima ceremonia de la presentación, hicieron llamar a una de las mujeres del templo. Era esta una viuda anciana que debía encargarse de velar por la niña. Habitaba en la vecindad con otras personas de su misma condición, haciendo toda clase de labores femeniles y educando a las niñas. Su habitación se encontraba más apartada del templo que las salas adyacentes, donde habían sido dispuestos para las mujeres y las jóvenes consagradas al servicio del templo pequeños oratorios desde los cuales podían ver el santuario sin ser vistas por los demás. La matrona que acababa de llegar estaba tan bien envuelta en su ropaje que apenas podía vérsele la cara. Los sacerdotes y los padres de María se la presentaron, confiándola a sus cuidados. Ella estuvo dignamente afectuosa, sin perder su gravedad. La niña María se mostró humilde y respetuosa. La instruyeron en todo lo que se relacionaba con la niña y su entrada solemne en el templo. Aquella mujer bajó con ellos a la posada, tomó el ajuar que pertenecía a la niña y se lo llevó a fin de prepararlo todo en la habitación que le estaba destinada. La gente que había acompañado a la comitiva desde la casa de Zacarías regresó a su domicilio, quedando en la posada solamente los parientes. Las mujeres se instalaron allí y prepararon la fiesta que debía tener lugar al día siguiente. Joaquín y algunos hombres condujeron las víctimas al templo al despuntar el nuevo día, y los sacerdotes las revisaron nuevamente. Algunos animales fueron desechados y llevados enseguida a la plaza del ganado. Los afectados fueron conducidos al patio donde habrían de ser inmolados. Vi allí muchas cosas que ya no es posible decirlas en orden. Recuerdo que antes de inmolar, Joaquín colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima, debiendo recibir la sangre en un vaso y también algunas partes del animal. Había varias columnas, mesas y vasos. Se cortaba, se repartía y ordenaba todo. Se quitaba la espuma de la sangre y se ponía aparte la grasa, el hígado, el bazo, salándose todo esto. Se limpiaban los intestinos de los corderos, rellenándolos con algo y volviéndolos a poner dentro del cuerpo, de modo que el animal parecía entero, y se ataban las patas en forma de cruz. Luego, una gran parte de la carne era llevada al patio donde las jóvenes del templo debían hacer algo con ella, quizás prepararla para alimento de los sacerdotes o ellas mismas. Todo esto se hacía con un orden increíble. Los sacerdotes y levitas iban y venían, siempre de dos en dos. Este trabajo complicado y penoso se hacía fácilmente, como si se efectuase por sí solo. Los trozos destinados al sacrificio quedaban impregnados en sal hasta el día siguiente, en que debían ser ofrecidos sobre el altar. Hubo hoy una gran fiesta en la posada, seguida de una comida solemne. Habría unas 100 personas contando los niños. Estaban presentes unas 24 niñas de diversas edades, entre ellas Serapia, que fue llamada Verónica después de la muerte de Jesús. Era bastante crecida, como de unos 10 o 12 años. Se tejieron coronas y guirnaldas de flores para María y sus compañeras, adornándose también 7 candelabros en forma de cetro sin pedestal. En cuanto a la llama que brillaba en su extremidad, no sé si estaba alimentada con aceite, cera u otra materia. Durante la fiesta entraron y salieron numerosos sacerdotes y levitas. Tomaron parte en el banquete y al expresar su asombro por la gran cantidad de víctimas ofrecidas para el sacrificio, Joaquín les dijo que en recuerdo de la afrenta recibida en el templo al ser rechazado su sacrificio y a causa de la misericordia de Dios que había escuchado su oración,
Había querido demostrar su gratitud de acuerdo con sus medios. Hoy pude ver a la pequeña María paseando con las otras jóvenes en torno de su casa. Otros detalles lo he olvidado completamente. Presentación de María en el templo. Esta mañana fueron al templo Zacarías, Joaquín y otros hombres. Más tarde fue llevada María por su madre en medio de un acompañamiento solemne. Ana y su hija, María Elí, con la pequeña María Cleofás, marchaban delante. Iba luego la Santa Niña María, con su vestidito y su manto azul celeste, los brazos y el cuello adornado con guirnaldas. Llevaba en la mano un cirio ceñido de flores. A su lado caminaban 3 niñitas con cirios semejantes. Tenían vestidos blancos, bordados de oro y velos celestes, como María, y estaban rodeadas de guirnaldas de flores. Llevaban otras pequeñas guirnaldas alrededor del cuello y de los brazos. Iban seguidas de las otras jóvenes y niñas vestidas de fiesta, aunque no uniformemente. Todas llevaban pequeños mantos. Cerraban el cortejo las demás mujeres. Como no se podía ir en línea recta desde la posada al templo, tuvieron que dar una vuelta pasando por varias calles. Todo el mundo se admiraba de ver el hermoso cortejo y en las puertas de varias casas rendían honores. En María se notaba algo de santo y de conmovedor. A la llegada de la comitiva he visto a varios servidores del templo empeñados en abrir con gran esfuerzo una puerta muy alta y muy pesada, que brillaba como oro y que tenía grabadas varias figuras: cabezas, racimos de uvas y gavillas de trigo. Era la puerta dorada. La comitiva entró por esa puerta. Para llegar a ella era preciso subir 50 escalones. Creo que había entre ellos algunos descansos. Quisieron llevar a María de la mano, pero ella no lo permitió. Subió los escalones rápidamente, sin tropiezos, llena de alegre entusiasmo. Todos se hallaban profundamente conmovidos. Bajo la puerta dorada fue recibida María por Zacarías, Joaquín y algunos sacerdotes que la llevaron hacia la derecha, bajo la amplia arcada de la puerta, a las altas salas donde se había preparado una comida en honor de alguien. Aquí se separaron las personas de la comitiva. La mayoría de las mujeres y de las niñas se dirigieron al sitio del templo que les estaba reservado para orar. Joaquín y Zacarías fueron al lugar del sacrificio. Los sacerdotes hicieron todavía algunas preguntas a María en una sala, y cuando se hubieron retirado, asombrados de la sabiduría de la niña, Ana vistió a su hija con el tercer traje de fiesta, que era del color azul violáceo, y le puso el manto, el velo y la corona ya descritos por mí al relatar la ceremonia que tuvo lugar en la casa de Ana. Entretanto, Joaquín había ido al sacrificio con los sacerdotes. Luego de recibir un poco de fuego, tomado en un lugar determinado, se colocó entre 2 sacerdotes cerca del altar. Estoy demasiado enferma y distraída para darle explicación del sacrificio en el orden necesario. Recuerdo lo siguiente: no se podía llegar al altar más que por 3 lados. Los trozos preparados para el holocausto no estaban todos en el mismo lugar, sino puestos alrededor en distintos sitios. En los 4 extremos del altar había 4 columnas de metal huecas, sobre las cuales descansaban cosas que parecían caños de chimenea. Eran anchos embudos de cobre terminados en tubos en forma de cuernos, de modo que el humo podía salir pasando por sobre la cabeza de los sacerdotes que ofrecían sacrificio. Mientras se consumía sobre el altar la ofrenda de Joaquín, Ana fue con María y las jóvenes que la acompañaban al vestíbulo reservado a las mujeres. Este lugar estaba separado del altar del sacrificio por un muro que terminaba en lo alto en una reja. En medio de este muro había una puerta. El atrio de las mujeres, a partir del muro de separación, iba subiendo de manera que, por lo menos las que se hallaban más alejadas, podían ver hasta cierto punto el altar del sacrificio. Cuando la puerta del muro estaba abierta, algunas mujeres podían ver el altar. María y las otras jóvenes se hallaban de pie, delante de Ana,
y las demás parientas estaban a poca distancia de la puerta. En sitio aparte había un grupo de niños del templo, vestidos de blanco, que tañían flautas y arpas. Después del sacrificio, se preparó bajo la puerta de separación un altar portátil cubierto, con algunos escalones para subir. Zacarías y Joaquín fueron con un sacerdote desde el patio hasta este altar, delante del cual estaba otro sacerdote y 2 levitas con rollos y todo lo necesario para escribir. Un poco atrás se hallaban las doncellas que habían acompañado a María. María se arrodilló sobre los escalones. Joaquín y Ana extendieron las manos sobre su cabeza. El sacerdote cortó un poco de sus cabellos, quemándolos luego sobre un brasero. Los padres pronunciaron algunas palabras, ofreciendo a su hija, y los levitas la escribieron. Entretanto, las niñas cantaban el Salmo 44 y los sacerdotes el Salmo 49, mientras los niños tocaban los instrumentos. Observé entonces que 2 sacerdotes tomaron a María de la mano y la llevaron por unos escalones hacia un lugar elevado del muro, que separaba el vestíbulo del santuario. Colocaron a la niña en una especie de nicho en el centro de aquel muro, de manera que ella pudiera ver el sitio donde se hallaban, puestos en fila, varios hombres que me aparecieron consagrados al templo. 2 sacerdotes estaban a su lado. Había otros 2 en los escalones. Recitaron en alta voz oraciones escritas en rollos. Del otro lado del muro se hallaba de pie un anciano príncipe de los sacerdotes, cerca del altar, en un sitio bastante elevado que permitía vérsele el busto. Yo lo vi presentando el incienso, cuyo humo se esparció alrededor de María. Durante esta ceremonia vi en torno de María un cuadro simbólico que pronto llenó el templo y lo oscureció. Vi una gloria luminosa debajo del corazón de María y comprendí que ella encerraba la promesa de la sacrosanta bendición de Dios. Esta gloria aparecía rodeada por el arca de Noé, de manera que la cabeza de María se alzaba por encima y el arca tomaba a su vez la forma del arca de la alianza, viendo luego a esta como encerrada en el templo. Luego vi que todas estas cosas desaparecían mientras el cáliz de la Santa Cena se mostraba fuera de la gloria, delante del pecho de María, y más arriba, ante la boca de la Virgen, aparecía un pan marcado con una cruz. A los lados brillaban rayos de cuyas extremidades surgían figuras con símbolos místicos de la Santísima Virgen, como todos los nombres de las letanías que le dirige la Iglesia. Subían cruzándose desde sus hombros 2 ramas de olivo y de ciprés, o de cedro y de ciprés, por encima de una hermosa palmera, junto con un pequeño ramo que vi aparecer detrás de ella. En los espacios de las ramas pude ver todos los instrumentos de la pasión de Jesucristo. El Espíritu Santo, representado por una figura alada que parecía más forma humana que paloma, se hallaba suspendido sobre el cuadro, por encima del cual vi el cielo abierto, el centro de la celestial Jerusalén, la ciudad de Dios, con todos sus palacios, jardines y lugares de los futuros santos. Todo estaba lleno de ángeles y la gloria que ahora rodeaba a la Virgen Santísima lo estaba con cabezas de estos espíritus. Ah, ¿quién pudiera describir estas cosas con palabras humanas? Se veía todo bajo formas tan diversas y tan múltiples, derivando unas de las otras en tan continuada transformación que he olvidado la mayor parte de ellas. Todo lo que se relacionaba con la Santísima Virgen en la antigua y en la nueva alianza y hasta la eternidad se hallaba allí representado. Solo puedo comparar esta visión a otra menor que tuve hace poco, en la cual vi en toda su magnificencia el significado del Santo Rosario. Muchas personas que se creen sabias comprenden esto menos que los pobres y los humildes que lo recitan con simplicidad, pues estos acrecientan el esplendor con su obediencia, su piedad y su sencilla confianza en la Iglesia que recomienda esta oración. Cuando vi todo esto, las bellezas y magnificencias del templo, con los muros elegantemente adornados
me parecían opacos y ennegrecidos detrás de la Virgen Santísima. El templo mismo parecía esfumarse y desaparecer. Solo María y la gloria que la rodeaba lo llenaba todo. Mientras estas visiones pasaban delante de mis ojos, dejé de ver a la Santísima Virgen bajo forma de niña. Me pareció entonces grande y como suspendida en el aire. Con todo, veía también a través de María a los sacerdotes, al sacrificio del incienso y a todos los demás de la ceremonia. Parecía que el sacerdote estaba detrás de ella, anunciando el porvenir e invitando al pueblo a agradecer y a orar a Dios, porque de esta niña habría de salir algo muy grandioso. Todos los que estaban en el templo, aunque no veían lo que yo veía, estaban recogidos y profundamente conmovidos. Este cuadro se desvaneció gradualmente de la misma manera que lo había visto aparecer. Al fin solo quedó la gloria bajo el corazón de María y la bendición de la promesa brillando en su interior. Luego desapareció también y solo vi a la niña María adornada entre los sacerdotes. Los sacerdotes tomaron las guirnaldas que estaban alrededor de sus brazos y la antorcha que llevaba en la mano, y se las dieron a las compañeras. Le pusieron en la cabeza un velo pardo y la hicieron descender las gradas, llevándola a una sala vecina, donde 6 vírgenes del templo, de mayor edad, salieron a su encuentro arrojando flores ante ella. Detrás iban sus maestras, Noemí, hermana de la madre de Lázaro, la profetisa Ana y otra mujer. Los sacerdotes recibieron a la pequeña María retirándose luego. Los padres de la niña, así como sus parientes más cercanos, se encontraban allí. Una vez terminados los cantos sagrados, despidióse María de sus padres. Joaquín, que estaba profundamente conmovido, tomó a María entre sus brazos y apretándola contra su corazón, dijo en medio de las lágrimas: «Acuérdate de mi alma ante Dios». María se dirigió luego con las maestras y varias otras jóvenes a las habitaciones de las mujeres, al norte del templo. Estas habitaban salas abiertas en los espesos muros del templo y podían, a través de pasajes y escaleras, subir a los pequeños oratorios colocados cerca del santuario y del Santo de los Santos. Los deudos de María volvieron a la sala contigua a la Puerta Dorada, donde antes se habían detenido quedándose a comer en compañía de los sacerdotes. Las mujeres comían sala aparte. He olvidado, entre otras muchas cosas, por qué la fiesta había sido tan brillante y solemne. Sin embargo, sé que fue a consecuencia de una revelación de la voluntad de Dios. Los padres de María eran personas de condición acomodada, y si vivían pobremente era por espíritu de mortificación y para poder dar limosna a los pobres. Así es como Ana, no sé por cuánto tiempo, solo comió alimentos fríos. A pesar de esto, trataban a la servidumbre con generosidad y la dotaban. He visto a muchas personas orando en el templo. Otras habían seguido a la comitiva hasta la puerta misma. Algunos de los presentes debieron tener cierto presentimiento de los destinos de la niña, pues recuerdo unas palabras que Santa Ana, en un momento de entusiasmo jubiloso, dirigió a las mujeres, cuyo sentido era: «He aquí el arca de la alianza, el vaso de la promesa, que entra ahora en el templo». Los padres de María y demás parientes regresaron hoy a Bet-Horon. María en el templo. He visto una fiesta en las habitaciones de las vírgenes del templo. María pidió a las maestras y a cada doncella en particular si querían admitirla entre ellas, pues esta era la costumbre que se practicaba. Hubo una comida y una pequeña fiesta en la que algunas niñas tocaron instrumentos de música. Por la noche vi a Noemí, una de las maestras, que conducía a la niña María hasta la pequeña habitación que le estaba reservada y desde la cual podía ver el interior del templo. Había en ella una pequeña mesa, un escabel y algunos estantes en los ángulos. Delante de esta habitación había lugar para la alcoba, el guardarropa y el aposento de Noemí. María habló a Noemí de su deseo de levantarse varias veces durante la noche, pero ésta no se lo permitió. Las mujeres del templo llevaban largas y amplias vestiduras blancas,
ceñidas con fajas y mangas muy anchas que recogían para trabajar e iban veladas. No recuerdo haber visto nunca a Herodes que haya hecho reconstruir de nuevo la totalidad del templo. Solo vi que durante su reinado se hicieron diversos cambios. Cuando María entró en el templo, 11 años antes del nacimiento del Salvador, no se hacían trabajos propiamente dichos, pero como siempre se trabajaban las construcciones exteriores. Esto no dejó de hacerse nunca. He visto hoy la habitación de María en el templo, en el costado norte, frente al santuario. Se hallaban en la parte alta varias salas que comunicaban con las habitaciones de las mujeres. El dormitorio de María era uno de los más retirados, frente al Santo de los Santos. Desde el corredor, levantando una cortina, se pasaba una sala anterior separada del dormitorio por un tabique de forma convexa o terminada en ángulo. En los ángulos de la derecha e izquierda estaban las divisiones para guardar la ropa y los objetos de uso. Frente a la puerta abierta de este tabique, algunos escalones llevaban hasta arriba una abertura, delante de la cual había un tapiz, pudiéndose ver desde allí el interior del templo. A izquierda, contra el muro de la habitación, había una alfombra arrollada, que cuando estaba extendida formaba el lecho sobre el cual reposaba la niña María. En un nicho de la muralla estaba colocada una lámpara, cerca de la cual vi a la niña de pie, sobre un escabel, leyendo oraciones en un rollo de pergamino. Llevaba un vestido de listas blancas y azules, sembrado de flores amarillas. Había en la habitación una mesa baja y redonda. Vi entrar en la habitación a la profetisa Ana, que colocó sobre la mesa una fuente con frutas del grosor de un haba y una anforita. María tenía la destreza superior a su edad. Desde entonces la vi trabajar en pequeños pedazos de tela blanca para el servicio del templo. Las paredes de su pieza estaban sobrepuestas con piedras triangulares de varios colores. A menudo oía yo a la niña decir a Ana: «Ah, pronto el niño prometido nacerá», o «Si yo pudiera ver al niño redentor». Ana le respondía: «Yo soy ya anciana y debí esperar mucho a ese niño. Tú, en cambio, eres tan pequeña». María lloraba a menudo por el ansia de ver al niño redentor. Las niñas que se educaban en el templo se ocupaban de bordar, adornar, lavar y ordenar las vestiduras sacerdotales y limpiar los utensilios sagrados del templo. En sus habitaciones, desde donde podían ver el templo, oraban y meditaban. Estaban consagradas al Señor por medio de la entrega que hacían sus padres en el templo. Cuando llegaban a la edad conveniente, eran casadas, pues había entre los israelitas piadosos la silenciosa esperanza de que una de estas vírgenes consagradas al Señor debería nacer el Mesías. Cuán ciegos y duros de corazón eran los fariseos y los sacerdotes del templo se puede conocer por el poco interés y desconocimiento que manifestaron con las santas personas con las cuales trataron. Primeramente desecharon sin motivo el sacrificio de Joaquín. Solo después de algunos meses, por orden de Dios, fue aceptado el sacrificio de Joaquín y de Ana. Joaquín llega a las cercanías del santuario y se encuentra con Ana, sin saberlo de antemano, conducido por los pasajes debajo del templo por los mismos sacerdotes. Aquí se encuentran ambos esposos y María es concebida. Otros sacerdotes los esperan a la salida del templo. Todo esto sucedía por orden e inspiración de Dios. He visto algunas veces que las estériles eran llevadas allí por orden de Dios. María llega al templo teniendo algo menos de 4 años. En toda su presentación hay signos extraordinarios y desusados. La hermana de la madre de Lázaro viene a ser la maestra de María, la cual aparece en el templo con tales señales no comunes que algunos sacerdotes ancianos escribían en grandes libros acerca de esta niña extraordinaria. Creo que estos escritos existen aún entre otros escritos, ocultos por ahora. Más tarde suceden otros prodigios, como el florecimiento de la vara en el casamiento con José. Luego, la extraña historia de la venida de los 3 reyes magos, de los pastores, por medio del llamado de los ángeles. Después, en la presentación de Jesús en el templo, el testimonio de Simeón y de Ana, y el hecho admirable de Jesús entre los doctores del templo a los 12 años.
Todo este conjunto de cosas extraordinarias las despreciaron los fariseos y las desatendieron. Tenían las cabezas llenas de otras ideas y asuntos profanos y de gobierno, porque la Santa Familia vivió en pobreza voluntaria, fue relegada al olvido, como el común del pueblo. Los pocos iluminados, como Simeón, Ana y otros, tuvieron que callar y reservarse delante de ellos. Cuando Jesús comenzó su vida pública y Juan dio testimonio de él, lo contradijeron con tanta obstinación en sus enseñanzas que los hechos extraordinarios de su juventud, si es que no lo habían olvidado, no tenían interés ninguno en darlos a conocer a los demás. El gobierno de Herodes y el yugo de los romanos, bajo el cual cayeron, los enredó de tal manera en las intrigas palaciegas y en los negocios humanos que todo espíritu huyó de ellos. Despreciaron el testimonio de Juan y olvidaron al decapitado. Despreciaron los milagros y la predicación de Jesús. Tenían ideas erróneas sobre el Mesías y los profetas. Así pudieron maltratarlo tan bárbaramente, darle muerte y negar luego su resurrección y las señales milagrosas sucedidas, como también el cumplimiento de las profecías en la destrucción de Jerusalén. Pero si su ceguera fue grande al no reconocer las señales de la venida del Mesías, mayor era su obstinación después de que obró milagros y escucharon su predicación. Si su obstinación no fuese tan grandemente extraordinaria, ¿cómo podría esta ceguera continuar hasta nuestros días? Cuando voy por las calles de la presente Jerusalén para hacer el Vía Crucis, veo a menudo debajo de un ruinoso edificio una gran arcada en parte derruida y en parte con agua que entró. El agua llega al presente hasta la tabla de la mesa, del medio de la cual se levanta una columna, en torno de la que cuelgan cajas llenas de rollos escritos. Debajo de la mesa hay también rollos dentro del agua. Estos subterráneos deben de ser sepulcros. Se extienden hasta el Monte Calvario. Creo que es la casa que habitó Pilatos. Ese tesoro de escritos será su tiempo descubierto. He visto a la Santísima Virgen en el templo, unas veces en la habitación de las mujeres con las demás niñas, otras veces en su pequeño dormitorio, creciendo en medio del estudio, de la oración y del trabajo, mientras hilaba y tejía para el servicio del templo. María lavaba la ropa y limpiaba los vasos sagrados. Como todos los santos, solo comía para el propio sustento, sin probar jamás otros alimentos que aquellos a los que había prometido limitarse. Pude verla a menudo entregada a la oración y a la meditación. Además de las oraciones vocales prescritas en el templo, la vida de María era una aspiración incesante hacia la redención, una plegaria interior continua. Hacía todo esto con gran seriedad y en secreto, levantándose de su lecho e invocando al Señor cuando todos dormían. A veces la vi llorando, resplandeciente, durante la oración. María rezaba con el rostro velado. También se cubría cuando hablaba con los sacerdotes o bajaba a una habitación vecina para recibir su trabajo o entregar el que había terminado. En 3 lados del templo estaban estas habitaciones, que parecían semejantes a nuestras sacristías. Se guardaban en ellas los objetos que las mujeres encargadas debían cuidar y confeccionar. He visto a María en estado de éxtasis continuo y de oración interior. Su alma no parecía hallarse en la tierra y recibía a menudo consuelos celestiales. Suspiraba continuamente por el cumplimiento de la promesa y en su humildad apenas podía formular el deseo de ser la última entre las criadas de la Madre del Redentor. La maestra que la cuidaba, Noemí, hermana de la madre de Lázaro, tenía 50 años y pertenecía a la sociedad de los esenios, así como las mujeres agregadas al servicio del templo. María aprendió a trabajar a su lado, acompañándola cuando limpiaba las ropas y los vasos manchados con la sangre de los sacrificios. Repartía y preparaba porciones de carne de las víctimas reservadas para los sacerdotes y las mujeres. Más tarde se ocupó con mayor actividad de los quehaceres domésticos. Cuando Zacarías se hallaba en el templo de turno, la visitaba a menudo. Simeón también la conocía. Los destinos para los cuales estaba llamada María no podían ser completamente desconocidos por los sacerdotes. Su manera de ser, su porte,
Su gracia infinita, su sabiduría extraordinaria, eran tan notables que ni aun su extrema humildad lograba ocultar.